¿Me confirmas, Rosy, se está viendo bien la imagen? Sí, sí se Bueno, ve. veo que el Cam Scanner por ahí no ha tenido la mejor opción al momento de elegir como la nitidez, pero bueno, teníamos en el primer ejercicio, una cosa, avísame si por las dudas en algún momento en algún cálculo cometí algún error, me avisan, me detienen y ya lo dejamos asentado si es que hay que hacer una corrección, cosa que si ustedes quieren repasar viendo este video ya lo tengan todo corregido. Bien, tenemos la masa de 30 kilogramos, la velocidad en el punto A es de 64,8 kilogramos, que lo vemos acá en el lado izquierdo, y la aceleración en A, de A hasta B, Perdón, es Leo, de ese qué ejercicio es ese? Porque capaz que tenemos otro orden. es el 1. No, ese es el segundo, creo. Claro, Todos ese es están en el segundo. el segundo Sí, nuestro. eso es el Bien. 2. Bueno, entonces quizás Mari haya cambiado alguno en el ejercicio, como se lo di en el PDF a Mari, ese estaba en el 1. Me dejaron recalculando. Pero bueno, entonces, a ver, Ese sería el del trineo, Leo. exactamente, la del trineo. Claro, nosotros lo teníamos en el 2. Por lo menos yo. Quizás por ahí el sistema le salió como aleatorio, puede ser. No, a mí también me salió en el 2. Bien, Sí, este es el simulacro que les he compartido a Mari, en el que se veía claro, el 1 en el trineo Yo también tengo y en el los 2, dale. Perfecto, empezamos entonces. Entonces sería el ejercicio 2. Por lo que me comentan, tendríamos la masa de 20 kilogramos. Voy a detener la cámara por las dudas. Leo, discúlpame. Sí. Yo no, de las que eran teóricas no me anoté ¿Se puede volver a entrar al examen para ver eso? La verdad que no sé, eso lo estuvo programando Mari. Seguramente que sí, van a poder volver a ingresar. Si no, les compartimos el archivo. Ahí vemos, lo hablo con Mari y vemos. O Ros se va Ok, encargando de hablar con Mari. Pero fíjate de volver a entrar, quizás te sirve. Quizás puedas dale. entrar y puedas Sí, ver ahora me fijo. la Gracias. solución. Bueno, volviendo, ahora teníamos la hablé con entonces, Mari. teníamos la masa de 20 kilogramos, una velocidad en el punto A de 64,8 kilogramos hora, que lo pasamos a metros por segundo para usar las unidades del CIMELA, y tenemos una aceleración de 0,59 metros segundo cuadrado. Entonces, ¿qué hay que saber? ¿Cuánto es la velocidad final? ¿Cuánto va a ser la velocidad cuando haya pasado esos 30 metros para saber cuál es la velocidad en B? Si uno analiza esta situación, vamos a ver que tenemos posición final igual a 30 metros. La posición inicial la ponemos en 0. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta, cuando uno hace el eje cartesiano, que el punto A es el punto de origen y que hacia el sentido del plano inclinado es hacia donde van las X positivas. Bien, por eso ponemos que la velocidad inicial es positiva, 18, que serían 18 metros por segundo, por el tiempo, menos. ¿Por qué menos? Porque recordemos que esa aceleración no está aumentando la velocidad, sino que la está frenando. Es un medio de 0,59 por el tiempo al cuadrado. Ahí, cuando despasamos estos 30 metros para el otro lado de la igualdad, nos queda una ecuación de segundo grado que lo aplicamos a través de Bhaskara, que es la ecuación para encontrar las raíces de un polinomio de segundo grado, que era el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto dividido 2 por a. Eso lo vimos en un ejercicio, en los videos, si no también ponen en Google Bhaskara y les va a salir. Nos vamos a encontrar que nos da dos tiempos. Uno es de 59 segundos y uno es de 1 segundo. Entonces ustedes preguntarán, ¿cuál hay que elegir? Si uno hace la interpretación, el de 1 segundo sería el que primero llega, el que va a pasar primero en el encuentro. El de 59 sería aquel caso en el que el trineo sigue por la rampa hasta llegar a un momento en el que se detiene, que sería el punto C, y desde entonces empieza a bajar y empieza como a frenarse. Ese sería el de 59 segundos. Ese lo descartamos y nos quedamos con el de 1 segundo, 1,71 segundos. ¿Para qué nos va a servir esto? Para aplicarlo en la segunda fórmula, donde tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, en el que utilizamos y vemos que la velocidad final es 16,99. Entonces, podemos ver cuál es la energía cinética en A
y cuál es la energía cinética en B, ya que tenemos las dos velocidades, las velocidades en ambas situaciones. Entonces, a partir de ahí lo que vamos a utilizar es, teniendo acá abajo en el segundo renglón, vemos que tenemos la energía cinética en A, la energía cinética en B, y a partir de ahí podemos empezar a seguir haciendo los cálculos. Nos preguntaba cuál sería el H, cuál sería la altura, cuando hayan pasado 20 metros en el plano inclinado. Entonces, dibujamos el triángulo, se le rampa, la hipotenusa es 20 metros, tenemos el ángulo de 30, entonces por seno de 30 es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos y podemos sacar ese cateto opuesto, el H, y nos da que va a ser una altura de 10 metros. Entonces, y como en esa parte de la rampa no hay rozamiento, porque el rozamiento solo ocurría en el plano horizontal, por lo tanto podemos aplicar esto y decir que la energía mecánica es igual a la energía potencial y la energía cinética. Le puse como energía mecánica prima, porque vamos a hablar de ese punto X en el que recorre 20 metros. Ahí lo ponemos, entonces. Leo, sí. la hipotenusa, ¿de dónde la sacaste? Porque no la teníamos. La hipotenusa fue un dato, decía que tenés que recorrer 20 metros, cuando recorría 20 metros por la rampa. Entonces, si vos dibujás, como vemos acá en el dibujito, el triangulito a la izquierda, Sí, listo. tenés los 20 metros. Bien. Entonces, ¿qué estamos poniendo? La energía mecánica en el punto A, porque tengamos en cuenta que, perdón, en el punto B, porque desde el punto B que arranca el plano inclinado hasta arriba, el punto C, todo ese momento, toda esa distancia, el sistema es conservativo. Entonces, la energía mecánica que hay en ese punto B es la misma que la energía mecánica en el punto que queremos ver cuando recorre 20 metros. Entonces ponemos la energía mecánica de 286,6 joules, que recuerden, eso lo calculamos gracias a la velocidad en el punto B. Entonces ya tenemos ese dato. Igual a la energía potencial más la energía cinética que nos quede. Ponemos 20, la energía potencial, masa por gravedad por altura. ¿Qué altura? Los 10 metros que calculamos recién. Más la energía cinética que nos quede. Entonces, despejamos y podemos obtener cuál sería la energía cinética una vez que se recorrieron esos 20 metros. Después, nos pregunta cuál sería el momento en el que, o sea, a qué altura estaría el punto C. O sea, cuál sería el punto en el que toda la energía cinética que teníamos en B se convirtió en toda energía potencial en el punto C. Entonces, igualamos la energía mecánica en B junto con la igualada a la energía mecánica en C. Entonces nos queda los 2.886,6 joules igualado a la energía potencial en C, masa, gravedad, altura. Despejamos la altura y obtenemos el dato, cuál sería la altura en el punto C. También nos preguntaba cuál era el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es lo que tenemos acá a la derecha. Tenemos en cuenta que la fuerza de rozamiento el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que hay entre el movimiento y la fuerza que se está analizando. Por eso es un ángulo de 180, porque mientras el movimiento se desplaza hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento, como se opone al movimiento, apunta hacia la derecha. Entonces tenemos 180, que eso da un valor de -1. Y la fuerza de rozamiento era la normal por el coeficiente. Y el trabajo, hemos dicho de que, cuando vemos en clase, de que el trabajo de una fuerza es aquel que conecta o vincula las energías de un punto con el otro. Entonces, por eso hago la resta ahí, entre lo que sería el punto B con el punto A con el punto B. Bien, y nos queda negativo. Entonces, a partir de ahí, ese número negativo que nos da a la izquierda de la igualdad se anula con el -1 que nos está dando el coseno de 180, y nos queda el valor en positivo. Además, otro dato, recuerden que el coeficiente de rozamiento es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, siempre es positivo y siempre va a estar entre, como les digo recién, entre 0 y 1, pero siempre positivo. Y no tiene que tener unidades. El coeficiente de rozamiento no usa ninguno, ni metro, ni kilómetro, ni joules, ni nada. Es solamente un número.
Entonces, también las unidades se nos anulan. Si ven, el denominador es Newton por metro, o sea, joules. Se está anulando. Y a partir de ahí podemos sacar cuánto es el coeficiente de rozamiento. Bueno, la pregunta que tenía en mi caso, la pregunta número 2, vemos cuál sería la que ustedes tenían. Es esta, la que dice: una persona arrastra un peso de 147 newton tirando de un cable con una fuerza constante de 55 newton durante 5 segundos sobre un piso horizontal sin rozamiento partiendo del reposo. El trabajo realizado de la fuerza es... Entonces, vamos a las respuestas. Teníamos que el peso es de 147 newtons. A partir de ahí podemos sacar cuánto es la masa, porque es masa por gravedad. Despejamos la masa, nos da 15 kilogramos, y a partir de ahí, cuando analizamos, no en el eje Y, porque como es un plano horizontal, la sumatoria de fuerza sería solamente en X, la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Tengamos en cuenta que teníamos una fuerza de 55 newton igual a masa por aceleración. Ahí podemos despejar aceleración, nos da 3,6 periódico, metros segundo cuadrado, y a partir de ahí podemos sacar, si tenemos la aceleración que va a sufrir ese cuerpo, podemos obtener qué distancia recorrió, porque como nos está preguntando el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces necesitamos la distancia, y entonces aplicamos MRV, obtenemos cuál es la distancia que va a recorrer durante ese periodo de 5 segundos, y a partir de ahí aplicamos el trabajo de la fuerza. Bien, en este caso el coseno del ángulo es de 0 grados, porque el movimiento va hacia un sentido, y la fuerza va en ese mismo sentido, así que coseno de 0 grados es 1. 55 por 4,83 nos estaría dando los 2520,83 periódico joules. Pregunta número 3. Pregunta número 3 y vamos a ver. Pregunta número 3 era, por lo menos en mi caso, el periodo de un movimiento ondulatorio que se prolonga por el eje de abscisas, o sea, por el eje X, es de 3 por 10 a la menos 3 segundos. Y el lambda es de 1,2 metros. El lambda, recuerden que era la longitud de onda. La velocidad de propagación es... Pregunta número 3. Entonces teníamos el periodo, teníamos la longitud de onda, utilizamos la ecuación, que de paso ya lo tenían en la parte del texto que estuvimos viendo ayer. Nos quedaría 1,2 metros dividido 3 por 10 a la menos 3 segundos, y nos da la velocidad de la onda. Pregunta número 4. Vamos al simulacro. Leo, a mí eso me da 400, ¿por qué? A mí también me dio 400. A mí también me dio 400. Claro, a mí también me da. A mí también. Estima el mismo procedimiento. Pude haber cometido un Claro, error en la claro, calculadora. ¿Hicieron el mismo No. procedimiento? Pero me dio 400. Puede que me haya confundido. A mí Entonces, también. pero ustedes hicieron el 1,2 dividido 3 por 10 a la menos 3. Sí, me dio 400. Pudo haber sido, entonces me pudo haber confundido. Quizás me haya olvidado, Disculpa, o me haya Leo. confundido en algún dato de la calculadora cuando lo hice con el otro celu. Leo, Pero Leo, si lo importante es el procedimiento. Si el procedimiento era utilizar esa fórmula, estamos de 10. ¿Ustedes usaron esa fórmula o usaron otro método? Usé esa fórmula, Leo. No, Perfecto. yo usé otro método. Yo esa fórmula también. ¿Y qué hicieron? ¿Lo pasaron el periodo a frecuencia y de frecuencia lo multiplicaron por la longitud de onda? Sí, eso. Sí. Perfecto, está bien, ese también está perfecto, porque como el periodo es inversa a la frecuencia, pueden usar o una ecuación o la otra. Pero estamos bien. Entonces ahí habrá cometido un error entonces en la calculadora. Pero cualquiera de las dos ecuaciones viene Sí, da perfecto. 400. Listo, Dale, entonces fue un sí. error mío ahí. Fue en la calculadora, fue un error mío. Siguiente ejercicio. Un cuerpo se comienza a empujar con una fuerza horizontal hasta un instante en el que se comience a mover. Si su masa es de 1 kilogramo y su coeficiente de rozamiento contra la superficie es de 0,25 desde que comienza a empujarlo, la fuerza de rozamiento, ¿cómo va a ser? La respuesta es la C. La fuerza de rozamiento es variable y aumenta desde 0 hasta un límite de 2,45. Para ello,
Recuerden que, voy a crear una nota, teníamos, no sé si recuerdan este gráfico que teníamos en el libro, que era que la fuerza de rozamiento era así. Perdón. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Bueno, esta parte no me la quiero tomar. Ahí. Así. Ahí está. Así es la fuerza de rozamiento. Bien, a medida que aumentaba la fuerza que se le va aplicando, la fuerza de rozamiento también aumenta. Parte de cero hasta un punto máximo, que llega arriba, que hasta entonces se utiliza lo que les había comentado, que era el coeficiente de rozamiento estático. A partir de que se inicia el movimiento, que se supera este límite, la fuerza de rozamiento disminuye y se usaba el coeficiente de rozamiento dinámico. Ahora, durante el ingreso, solamente van a ver un solo coeficiente. ¿Bien? No se lo van a distinguir entre uno y el otro. En física 1 van a tener un par de ejercicios en los que sí le van a explicar cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Le van a dar los dos coeficientes. ¿Bien? Pero esto era el gráfico que veíamos al comienzo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se podría decir esto? ¿Por qué no es un valor constante y por qué sí va variando? Imaginémonos que queremos empujar un auto. El auto, antes que vos lo empieces a empujar, no está teniendo ninguna fuerza de rozamiento. Su fuerza de rozamiento es cero. ¿Sí? Imaginémonos el auto en un plano horizontal. A medida que le vamos haciendo fuerza al auto, el auto va haciendo una fuerza por acción y reacción igual y opuesta. Por lo tanto, el auto va a seguir quieto. Va a seguir quieto, nosotros le vamos a aplicar más fuerza, va a seguir quieto, le aplicamos más fuerza, sigue quieto, hasta que llega el momento en el que hacemos la suficiente fuerza como para empezar a mover el auto. Entonces, durante todo ese momento, hasta llegar al movimiento, nosotros cada vez le fuimos aplicando más y más y más y más fuerza. Significa que la fuerza de rozamiento fue cada vez mayor, hasta que llegó un momento que empezó el movimiento. Por eso la fuerza de rozamiento es variable, y va desde cero hasta un cierto límite. En este caso, con estos datos y con este coeficiente, bueno, el límite es de 2,45 newtons. Siguiente pregunta. Si se tiene un recipiente lleno de agua, se sumerge un cuerpo sólido quedando a flote, pero totalmente hundido, el empuje del cuerpo es igual, y acá vamos a ver. Bien. Volvemos acá. Recipiente. El empuje del cuerpo que recibe es, y esta pregunta apareció en los parciales, y es medio capciosa, porque le dice el empuje que recibe el cuerpo es igual al peso del cuerpo, es igual al volumen del cuerpo, es igual al volumen de un líquido desalojado. Este tema entraba en el parcial, o ninguna es correcta. La opción en este caso sería ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque el empuje, la unidad es newton, y el newton no es lo mismo que la masa, por lo tanto no puede ser que el newton sea igual que el kilogramo. El newton no se mide en metros cuadrados, metros cúbicos, por lo tanto no puede ser un volumen. En cambio, si te dicen, el empuje es proporcional al volumen del cuerpo, está bien, ahí sí te puedo tomar como correcta, porque es proporcional, o sea, si el cuerpo es más grande, el volumen es más grande, listo, el empuje es más grande. Si el volumen es más chico, listo, proporcionalmente el empuje va a ser más chico, pero no significa que sea igual. Porque acordémonos que tiene otros variables, tenemos que multiplicarlo por la densidad y demás. Entonces, ahí hay una pregunta capciosa. No puede ser igual, a lo sumo puede ser proporcional. Pero el empuje no es igual. Perdón que te interrumpí. Sí, decime. Yo tenía entendido que el empuje, cuando está totalmente sumergido, era igual al peso. No, ese es cuando es parcialmente sumergido. Ahí, cuando está parcialmente sumergido, ahí sí P es igual a E. Bien, porque en ese caso el cuerpo está por arriba, por encima. Cuando está por debajo del agua, ya tenés una capa de agua que está haciendo mayor peso. Bien, entonces ya ahí empieza a jugar el tema de las densidades del cuerpo y de densidad del líquido. Entonces, ahí es la diferencia entre parcialmente sumergido y cuando está totalmente sumergido.
Pero igual, en estas opciones no tenés el peso, o sea, no, bueno, sí tenía el costo del peso, pero no sería en este caso. Sería para el parcialmente sumergido. Número 6. En un sistema conservativo, por ejemplo, un móvil que se suelta por una rampa en descenso sin rozamiento, ¿la energía cinética se conserva? No, porque la energía se transformaría en ese caso. La potencial se convertiría en cinética. Dice, ¿la energía potencial se conserva? No, porque, como decimos recién, la potencial se transforma en cinética. ¿No hay variación de energía cinética? Sí, sí la hay. ¿No hay variación de energía potencial? Sí hay una transformación de energía potencial. Entonces, ninguna es correcta. Bien, número 7. Por una cañería de cierto diámetro circula un fluido líquido. Aguas abajo, esa cañería se ensancha. O sea, vos venís con una cierta cañería, con un cierto diámetro, y unos metros más abajo, o más adelante, esa cañería se va a hacer más grande. El diámetro aumenta. Entonces hemos dicho que área por velocidad es un valor constante, ¿no? Entonces, si uno calculara la velocidad del fluido con el área que teníamos al comienzo, cuando llegue abajo y el diámetro aumente, el diámetro, ese área multiplicado por la velocidad tiene que ser el mismo valor que teníamos arriba. Entonces, si el área aumenta, la velocidad tiene que disminuir. ¿Bien? Eso ustedes, si tienen dudas en el parcial o algo, pónganse un ejemplo. Digan, a ver, tengo una cañería de 1 metro cuadrado y 2 metros por segundo de velocidad. Y cuando llegue abajo, va a ser igual a una cañería de 2 metros cuadrados por B. Entonces despejan y se van a dar cuenta de qué valor les da y les va a ayudar a sacar, si es que llegan a tener alguna duda, alguna confusión, plantéense ustedes mismos algún ejercicio simple, con datos simples. Sería la respuesta de ahí, Leo. La velocidad de fluido de aguas abajo es menor que la de aguas arriba. Porque como el área creció, la velocidad tuvo que disminuir. Entonces, la velocidad del fluido aguas abajo es mucho menor que la de aguas arriba. Es menor. Ejercicio número 8. Una persona empuja un carrito aplicándole una fuerza F de 800 Newton como muestra la figura. Si el coeficiente de rozamiento entre el carro y el piso es de 0,25 y la masa del carro es de 100 kilogramos, la fuerza de rozamiento y el trabajo que realiza la fuerza para cuando recorre 20 metros. Vamos, respuestas. Tenemos acá la fuerza F de 800 Newton, el coeficiente y la masa. Hacemos una sumatoria de fuerzas en I, igualado a 0, porque el carrito no se está ni despegando ni se está hundiendo en el suelo. Siempre se mantiene constante, entonces no se está acelerando en I. Entonces igualado a 0. Igual a la normal menos el peso. No tiene ninguna componente en la F, porque la F solamente está trabajando en X. En I no tiene ninguna componente. Entonces, a partir de ahí, y gracias a la masa, multiplicado por la gravedad, podemos sacar cuánto es la normal. La normal por el coeficiente, podemos saber cuánto es el valor de la fuerza de rozamiento. Y a partir de ahí tenemos, si el movimiento se iba en el dibujito para la derecha, la fuerza de rozamiento, como se opone al movimiento, va a ir hacia la izquierda. Entonces tenemos 180 grados entre un vector y el otro vector. Entonces el coseno de 180 nos va a dar menos 1. Y multiplicado por la fuerza de rozamiento y por la distancia, tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento con el respectivo signo. Recuerden que el signo siempre se los va a dar el coseno del ángulo entre el movimiento y la fuerza entre el movimiento y la fuerza que se está analizando. Preguntas 9 y 10 son la opción A. Vamos a ver qué eran las preguntas. No, me confundí. Respuesta. Uy, estoy medio errando. Ahí estamos. Pregunta número 9. En un tubo por el que pasa un flujo continuo de agua. Acá volvemos a hacer otro ejercicio de recién. Teníamos la velocidad aumenta cuando la sección disminuye. Sí. Ese es el ejemplo de cuando ustedes tenían la manguera en su casa, estaban navegando, ponen el dedo en la manguera, al final de la manguera. Entonces, ¿qué están haciendo? El área se está reduciendo. La sección se reduce. Sección, área, es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Metemos el dedo, se reduce el área, ¿qué pasa? El chorro de agua sale con mayor velocidad.
Por eso es la opción la opción A. De partir de ahí, vamos a lo siguiente. Un músico toca una nota con su guitarra. Entonces la cuerda, ¿qué tipo de onda sonora transmite al aire que lo rodea? Si bien la cuerda genera una onda transversal, bien, que eso es lo que habíamos hablado en la clase de ayer, el sonido, estamos hablando del sonido, no de la cuerda. No estamos viendo qué cosa genera el sonido. La pregunta va hacia el sonido en sí. Y el sonido siempre va a ser una onda longitudinal. Lo que lo genere puede ser una ondulación transversal o longitudinal. Eso es algo aparte. Siempre tengan en cuenta que el sonido es longitudinal. Entonces ahí es lo capcioso de la pregunta. Entonces, en cambio, si nos preguntan cuál sería el tipo de onda de la cuerda, ahí sí podemos decir que el movimiento de la onda de la cuerda es transversal, pero el sonido que genera no. Bien, ¿qué es una onda mecánica? La onda mecánica es una perturbación que se propaga en un medio material. Bien, eso es una onda mecánica. Entonces, ninguna es correcta, porque la primera dice que se propaga en el vacío. No, las que se propagan en el vacío son los campos eléctricos, campos magnéticos, y la combinación de ambos, electromagnéticos, campos gravitatorios. Esos campos sí generan ondas que no necesitan de un material, puede estar en el vacío. Dice, ¿una perturbación que puede o no propagarse por un medio material? No, la mecánica solamente se transmite exclusivamente por medio material. ¿Que se puede propagar en el vacío de la materia? No, solamente en la materia. Y si la opción era la D, me rompen el corazón. Vamos a la pregunta número 12. El principio de Bernoulli. Es la consecuencia de, este caso sería la conservación de la energía. Era el que nos hablaba que si aumenta la velocidad, va a disminuir la presión del fluido, que genera el fluido. Y si aumentaba la presión, disminuía la velocidad. Bien, entonces por conservación de energía, es más, arrancaba el Bernoulli con la explicación del texto en el libro, diciendo que partía de eso, de la conservación de la energía. Cuerpo parcialmente sumergido. Este sí es el caso en el que hablábamos, que recién charlamos, que el peso es igual al empuje. Entonces, tiene que haber hay una relación entre y como es parcialmente sumergido, significa que de todo el volumen del cuerpo, solo una parte se sumerge. Entonces, esa parte, o ese porcentaje, o esa fracción del cuerpo sumergido, es esa parte la que es igual al volumen del fluido que desplaza. Entonces, tiene que ser la opción la opción A. El volumen del cuerpo es igual a... no, perdón. No importa. El volumen del cuerpo es menor que no, opción B. El volumen del cuerpo es mayor que el volumen del fluido. Como lo di vuelta, me causa también. Yo mismo me estoy trabando. ¿Por qué el volumen del cuerpo es mayor? Porque no se hunde todo el cuerpo. Solamente una parte está sumergido. Entonces, si comparamos un volumen con el otro, el volumen del cuerpo es más grande. Principio de Pascal. Principio de Pascal era el que decíamos que el ejercicio, el ejemplo que daba el libro, era en el que estaba el auto y se estaba tratando de, a través de un sistema hidráulico, levantarlo. En el que decíamos que la presión que haya en un circuito, en un sistema cerrado, en el que no se pierde la energía ni se filtra la presión, en ese sistema, si se aplica en un extremo se aplica una fuerza y por ende aumenta la presión, va a haber la misma presión va a haber en la otra parte del sistema. Entonces, ¿cómo aplicábamos eso? Nosotros lo aplicamos para que cuando aplicar una fuerza en un área muy pequeña, generemos una gran presión. Entonces, podíamos llevar esa presión a través de todo el circuito a otro extremo, donde teníamos un área mucho más grande, y por ende, como a través del principio de Pascal, íbamos a tener que mantener una fuerza muy grande. Entonces, de esa manera podremos levantar cosas pesadas, movilizar elementos, el principio que usan las máquinas retroexcavadoras, etcétera. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Bien. Entonces la opción sería
A ver, ¿el aumento de presión en un punto del sistema es inversamente proporcional? No. ¿El aumento de presión en un punto del sistema no altera la presión? No. Sí, el aumento de la presión en un punto del sistema es igual al aumento de la presión, es la opción número C. El aumento de la presión en un punto del sistema es igual al aumento de presión en el otro punto del sistema. Si eligieron la opción D, chicos, vamos a las manos. Opción número 15, la variación de presión. Dice, al aumentar la altura sobre el nivel del mar o la profundidad bajo el agua, la presión aumenta. Y así iba jugando las opciones entre una y la otra. Teníamos que, si estábamos a nivel del mar, teníamos una presión atmosférica de 100.300 pascales o teníamos una presión de 76 centímetros de mercurio. Pero a medida que íbamos aumentando de altura, la presión iba disminuyendo. ¿Por qué? Porque si uno analizaría imaginariamente mirando hacia el cielo, nosotros la presión que recibimos, que estamos soportando, es toda la masa de aire que tenemos arriba nuestro. Entonces, a medida que subimos de altura, la presión va a ir disminuyendo, porque vamos a tener cada vez menos masa arriba nuestro. Me voy al dibujito. Está acá la personita. Lo que va a tener es toda esta capa de aire que está haciendo una presión. A medida que esa sube una montañita, vamos a tener la misma personita acá arriba, pero ahora, en vez de tener este volumen, va a tener este volumen de aire que va a estar arriba suyo. Entonces la presión, a medida que aumenta del nivel del mar, va a disminuir la presión que va a soportar. En cambio, cuando está en el mar, ahí estamos, si la persona está sumergida a un par de metros, el problema tiene esta presión que le ejerce el agua arriba. Y en cambio, si la persona va aumentando la profundidad, ya tiene que utilizar equipo de buceo además, para que el equipo de buceo sea el que soporte la presión y no el cuerpo y el sistema circulatorio de la persona. Entonces, a medida que se va a mayor profundidad, aumenta la presión. Dicho esto, al aumentar la altura y aumentar la profundidad bajo el agua, aumenta la presión. Sería la opción número B. Y esos serían todos los ejercicios del simulacro.